Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más. Que la disfruten. Capítulo 231. Preparándose. La escena era actualmente pacífica, y las personas restantes estaban congeladas en su lugar a medida que sus cueros cabelludos se adormecían. ¿Cómo se suponía que pelearían y quién era el enemigo? Si continuaban corriendo, todos morirían. Era una deidad demoníaca, una juventud suprema invencible. El anciano Shili fue muerto hasta la muerte con un solo pie. ¿Qué tonto fue eso? En el mundo real, Shili podía hacer que el viento y la lluvia vinieran a voluntad, y mandaba regiones desde lo alto. Todo porque era un anciano honrado que tenía un gran poder en la mansión imperial marcial. Sin embargo, ahora era despreciado como tal, siendo asesinado por un pie pisando fuerte sin preocuparse. El oponente superó con orgullo con un solo golpe, lo que hizo que Shili no mereciera su gran reputación. En el mundo real, un rugido surgió de la mansión imperial marcial. Todo el pelo se erizó sobre la cabeza de Shili, haciéndolo parecer un viejo león. Una mirada salvaje apareció en sus ojos y la sangre goteaba por el rabillo de su boca. La ira llenó su corazón, empujándolo hacia la locura. Se escucharon numerosos gritos al mismo tiempo. Los liderados por Shili se despertaron gravemente heridos y sus mentes quedaron severamente dañadas. Esto, por supuesto, causó un gran revuelo, asombrando a todos en la mansión. ¿Qué pasó? ¿Habían invadido formidables enemigos del reino del dios vacío? Informar a los ancianos de inmediato. ¿Necesitan refuerzo en este momento? El clamor llenó la mansión. Todo estaba en caos. Dentro del reino del dios vacío, el mocoso diabólico no comenzó otra matanza en la tierra pura del rey marcial. Como en ese linaje, todos los que merecían morir habían sido destruidos, y el resto no estaba en su lista de asesinatos. Él miró hacia atrás. Una mirada de él fue suficiente para mortificar a la multitud. Estaban aterrorizados de que él se enojara nuevamente. Si eso sucediera, este lugar terminaría compartiendo el mismo destino que el clan de la lluvia, dejando nada más que páramos. El pequeño salió sin dudarlo. Ustedes no tuvieron nada que ver con esto. No atacaré a menos que sea atacado. Se detuvo fuera de la tierra pura y volvió a mirar hacia atrás. Allí estaba la tablilla de piedra inscrita con 3 palabras. Señorial Imperial Marcial. Él no vendría aquí otra vez. Si lo visitara, el lugar sería la mansión imperial marcial en el mundo real. Podía imaginar qué perturbación causaría. Barrería la capital del país de piedra. El pequeño se alejó constantemente, como si una joven deidad estuviera de excursión. Miembros del clan de piedra afuera de la puerta de la montaña temblaron de terror. No pudieron evitar retroceder, dejando el camino abierto para él. La gente de la tierra pura finalmente exhaló de alivio cuando él estaba lejos. Se sentía como si una montaña hubiera sido removida. El aire era tan opresivo en este momento que apenas podían soportarlo. ¿Dónde está el gran enemigo? Estamos aquí para ayudar. Gritó una multitud reunida en fuerza fuera de la tierra pura. Estos eran los expertos de la mansión imperial marcial, y habían traído consigo sus armas de matar prohibidas. Estaban aquí para proteger el lugar. Ya se fue, por favor deja de gritar. Un anciano se adelantó y los detuvo apresuradamente. Los ayudantes quedaron atónitos. La mansión imperial marcial nunca había sido intimidada de esta manera. Siempre habían sido ellos con un poder aplastante y derrotando todas las rivalidades, pero hoy, tuvieron que soportar esto. No te metas con ese chico. Suspiró. Después de escuchar todo, se dieron cuenta de que el pequeño no estaba allí para erradicar la tierra pura. Todos exhalaron de alivio, pero todos suspiraron al mismo tiempo. Siendo un joven tan sobresaliente, cuán maravilloso sería si hubiera nacido como miembro de la mansión imperial marcial. Ya hemos tenido tu año, así que con una juventud suprema como él, nadie puede competir con nosotros en el futuro. En realidad, deberíamos haber tenido una juventud suprema, un ser supremo nato, dijo un anciano con expresión triste y arrepentida. No hables de eso. Lo que pasó no debería mencionarse descuidadamente ahora. Muchos rostros se volvieron grises y el altavoz estaba siendo silenciado. ¿Por qué no puedo hablar de él? El pobre niño nació como un ser supremo natural, pero se había marchitado a una edad demasiado joven. Si estuviera vivo ahora, incluso tú no podrías ser comparable a él. El anciano parecía muy emotivo y levantó la voz. Mirando hacia atrás a lo que había sucedido en aquellos días, la ira y la pena llenaron su corazón. De hecho, un grupo de personas en la mansión imperial marcial sentían lo mismo.
Encontraron lo que había sucedido entonces muy injusto, pero la otra línea de sangre se había vuelto tan poderosa. El ganador se lleva todo. No podían hacer nada más que aceptar el hecho. Shiji, por otro lado, era sobresaliente y lo suficientemente poderoso como para sorprender a todos. Incluso el rey marcial había reaparecido de su larga reclusión por Shiji, invitando a expertos supremos para proteger Shiji. Me pregunto qué está pasando con Zilin y su esposa ahora. ¿Han sido asesinados en secreto por esos hombres? Espero que estén seguros y bien. La mansión imperial marcial les debe demasiado. El niño es el más lamentable. ¿Nació un supremo natural? Tienes razón. Nuestro clan debería haber tenido una juventud suprema con toda la gloria, sin embargo, todo se ha perdido en ese incidente. El pequeño caminó todo el camino de regreso sin más demora, porque no quedaba nada aquí que valiera la pena. A través del pasaje dorado, regresó a la tierra en ruinas llena de caos primitivo donde la deidad del sauce estaba esperando. Al momento siguiente, estaban de vuelta en el pueblo de piedra. Estoy a punto de comenzar mi cultivo. Cuando lleguen las noticias de la arcaica montaña divina, me propondré buscar la preciosa técnica de Kumpen en el océano. El pequeño no se abrió paso de inmediato y todavía se estaba fortaleciendo. Los 10 pasajes celestiales formaron un anillo deslumbrante, nutriendo el pasaje celestial que era su carne. Dicho fenómeno era demasiado misterioso, o al menos, no se podían encontrar palabras escritas relevantes en ningún libro antiguo. Necesitaba experimentar cuidadosamente y comprenderlo para asegurarse de que no había nada malo. Además, tenía que intentar desarrollar varias técnicas de lucha a partir de él. El anillo divino circundante traería un cambio fundamental a sus métodos de lucha, por lo que valió la pena mirarlo. Tuvo que comprenderlo con cuidado, porque su capacidad de lucha definitivamente verá una gran mejora. El pequeño era optimista. Pronto se había olvidado de ese desagradable incidente y se había sumergido en su cultivo. Pueblo de Piedra había visto algunos cambios significativos en los últimos meses. Las medicinas espirituales que se habían plantado previamente una tras otra, así como el árbol de durazno plateado de la medicina divina futura, actualmente brotaban esencia espiritual. La energía de la esencia se dispersó generosamente, transformando todo el pueblo en una tierra pura real. El pollo del tesoro Octadit también se quedó, estableciéndose junto a la deidad del sauce para siempre. Los aldeanos no podían ahuyentarlo aunque quisieran. Comenzó a producir huevos espirituales, que se convirtieron en una fuente continua de medicina preciosa. El cultivo de los jóvenes avanzaba rápidamente, haciendo que todos estuvieran encantados. El sol se estaba poniendo y un grupo de niños regresaba de la distancia mientras montaban unicornios. La reunión de luces plateadas eran como monturas divinas mientras se acercaban al cielo. Era el equipo de caza. Habían regresado completamente cargados, arrastrando todo tipo de manjares salvajes detrás de los unicornios. Dentro del lago frente al pueblo, las ondas doradas brillaban en el agua mientras un grupo de adolescentes pescaban. Esos eran peces con borlas de dragón que podían aumentar la fuerza. Los peces eran completamente dorados y muy preciosos. Ahora que el pueblo de piedra estaba en el camino correcto, solo se volvería más poderoso en el futuro. Tío pequeño, enséñame, cultivar. El niño de Lazuan se tambaleó. Tenía poco más de un año. El cuerpecito parecía robusto y adorable. La multitud estalló en carcajadas. Dirigirse a él como tío pequeño sonaba muy divertido. Ya no es el pequeño. Vamos a llamarlo por su nombre real Xiao de ahora en adelante. De lo contrario, incluso el niño de Lazuan comenzará a usar el apodo. Eso no es apropiado. Shife y Xiao sugirió con una sonrisa. Tienes razón, deberíamos cambiar el hábito. Lo llamaremos Xiao de ahora en adelante. Los adultos estuvieron de acuerdo con él. En unos pocos meses, el pequeño tendría su 11º cumpleaños. El tiempo pasó rápido, y otro grupo de niños pequeños lo reemplazó como los jóvenes de la aldea. No se siente bien. Xiao no suena tan íntimo como el pequeño. Bromearon los adolescentes. Tío pequeño. El hijo de Lazuan se unió al coro. No, todos ustedes tienen que cambiar el hábito. Trataré con todos ustedes personalmente si alguien todavía trata de usar ese apodo. Shilin agregó. El jefe de la aldea se acercó y asintió con la cabeza. Xiao ya no era un niño pequeño. Debería dirigirse a él por su nombre oficial. No podía ser el pequeño para siempre. El jefe ahora tenía una tez rojiza y caminaba con vigor y facilidad. Había recuperado completamente su salud, por lo que su cultivo había visto una mejora rápida. Pueblo de Piedra ahora tenía otro maestro.
Esto es tan injusto. ¿Por qué puede usar su nombre oficial, pero todavía me llaman Mocos Bebé? ¿Y yo? ¿Por qué sigo siendo Piou? Cuando la nariz deja de correr y cuando Piou deja de actuar como un mono en llamas, todos tendrán su nombre oficial. Dijo un anciano con una sonrisa. Por lo tanto, aunque tomó un poco de tiempo acostumbrarse, los aldeanos comenzaron a llamar al pequeño por su nombre real, Xiao. Un mes después, cuando Xiao se estaba cultivando solo en las montañas al mediodía, vio rayas de humo negro que se elevaban desde lejos. Xiao corrió a la cima de una montaña y miró a lo lejos. Realmente un grupo de brutos. La tragedia volvía a ocurrir, solo que esta vez, acababa de comenzar. Una manada de bandidos itinerantes invadió un pueblo y estaba a punto de matarlo. Iban a erradicar el pueblo. El pueblo estaba a menos de 2000 li del pueblo de piedra. Era un lugar pequeño con un espíritu guardián mediocre. El ave enérgica no podía luchar contra los enemigos y estaba siendo sacrificado. Un grupo de adolescentes del pueblo de piedra había visto escenas similares en aquel entonces. Ahora que la historia se repetía frente a los ojos de Xiao, saltó desde donde estaba, antes de descender hacia la aldea. Jon. La colisión resultante fue como un terremoto. La enorme bestia feroz traída por los bandidos que estaban parados fuera de la aldea era más poderosa que los espíritus guardianes de la aldea ordinaria, pero este aterrizaje todavía lo aplastó. El mocoso diabólico saltó por la montaña como si se estuviera cayendo del cielo. Su cuerpo brillante se estrelló contra la bestia. Este último no tenía forma de rechazarlo. Si no hubiera sido por las alas de Kunpen en la espalda de Xiao que se elevaron justo a tiempo para detener su impulso, el impacto habría perforado una gran grieta en el suelo, arruinando completamente esta área. ¿Quién diablos eres tú? Los bandidos estaban blandiendo sus cuchillos, y al ver esta escena, se sorprendieron mucho. Eres demasiado cruel y violento para ser humano. Todos deberían morir. Xiao sintió una repentina necesidad de matar. Este grupo era extremadamente cruel y había erradicado varias aldeas en ese entonces. Fue pura masacre. La llegada de Xiao había salvado la aldea. Después de que el anillo divino mostró su poder, todos fueron congelados y encerrados en su lugar. No podían moverse en absoluto, y como resultado fueron asesinados por los aldeanos furiosos. Después de descubrir un tesoro supremo, el pequeño cielo occidental ha estado haciendo preparativos constantemente. Necesitan una gran cantidad de oro negro y otros materiales para destruir la formación. Además de su transporte interminable a otros materiales, también han estado usando bandidos para explotar a los clanes dentro de las grandes tierras baldías. Parece que la apertura del tesoro divino no está muy lejos. Xiao frunció el ceño. Se iba a ir pronto, pero este lugar no era pacífico. Si la deidad del sauce se fue con él, ¿no estaría en peligro el pueblo de piedra? Esto no servirá. Prefiero no salir al mar que poner en peligro la aldea de piedra. Después de regresar a la aldea, el pequeño informó al jefe de la aldea y a los demás sobre lo que vio. También le explicó todo a la deidad del sauce. Huelga decir que esta tierra vería batallas sangrientas en el futuro cercano. El pequeño cielo occidental era una antigua secta. En el pasado, habían sometido a expertos supremos de montañas divinas para que se convirtieran en sus espíritus guardianes. Usted no necesita preocuparse por el pueblo. Partió hacia el océano. Llévate esto contigo. Iré a ti de inmediato si es necesario. Dijo la deidad del sauce. Una rama de sauce brillante de palmeras cayó, cayendo en manos de Xiao. Deidad de sauce, ¿no tienes que venir? El pequeño se sorprendió, pero pronto se sintió aliviado. Hay un aura familiar que ha estado latente en esta región todo este tiempo. Necesito mantener mis ojos en él y esperar su aparición. Dijo la deidad del sauce. Xiao de repente se dio cuenta de algo. Cuando viajó a las grandes tierras baldías junto con la bola peluda y el unicornio en ese entonces, vio la tierra dividida a varios miles de li de distancia. Una garra gigante se extendió desde la tierra, dispersando las nubes. ¿Podría ser eso? Estaba bastante conmocionado, y en aquel entonces, cuando regresó, había hablado con la deidad del sauce sobre estas cosas. ¿Tenía el tesoro supremo alguna conexión con esa criatura incomparable y aterradora? Incluso la deidad del sauce estaba esperando que apareciera esa criatura, por lo que debe ser extremadamente formidable. El tiempo pasó volando y Xiao finalmente alcanzó la etapa de transformación espiritual. Tenía solo 11 años. Alcanzar ese nivel a su edad podría conmocionar al mundo.
Además, también había abierto 10 pasajes celestiales, lo que significa que debería haberle tomado aún más tiempo para mejorar. Sin embargo, todavía tenía un talento antinatural, suficiente para dejar al resto del mundo en estado de shock absoluto. Había entrado en el reino del dios vacío varias veces, por lo que la gente de la arcaica montaña divina simplemente no podía esperar más. Estaban excepcionalmente ansiosos, temiendo que pudiera ocurrir algún tipo de cambio en el área del mar y hacer que el tesoro de Kumpen se les escapara de las manos. La chica vestida de púrpura trajo otra información sobre Shifilin y su esposa, pero debido a que conducía más allá del gran desierto, no valía mucho y no dejó muchas pistas. Realmente deberíamos ponernos en marcha, de lo contrario podríamos perder esa oportunidad. Los impulsos de la arcaica montaña divina casi se convirtieron en ruegos. Esto se debió a que no eran el único equipo en movimiento. Algunas criaturas de la montaña arcaica de buceo habían recibido estas noticias, y todos estaban haciendo preparativos cuidadosamente. También hubo algunos que no planearon usar personas con 10 pasajes celestiales para despejar el camino, sino que encontraron métodos antiguos. Algunos incluso se apoderaron de algunos restos óseos del Kumpen. La situación no se veía bien. Seguramente se enfrentarían a una feroz competencia. Bien, salgamos al mar. Xiao asintió con aprobación. Capítulo anterior. Capítulo siguiente. Capítulo 232. Montaña Celestial. Después de una discusión, Xiao decidió irse al mar con los demás en busca de la preciosa técnica del Kumpen. Sin embargo, cuando se mencionó cierto tema, surgió un problema. Te recogeremos. No importa qué tan lejos esté, podemos apresurarnos rápidamente incluso si nos da una ubicación exacta. Un siervo divino habló. Xiao naturalmente se negó, porque no podía filtrar la ubicación de la aldea de piedra o de lo contrario surgirían grandes problemas. Este era un lugar de gran importancia para él, un lugar donde se confiaba su corazón y espíritu. No era un lugar donde se permitiera entrar a nadie. Sin embargo, sin que estas personas lo recogieran, se suponía que él caminaría allí él mismo. Las grandes tierras baldías no tenían límites, y un solo giro resultaría en millones de li. Si realmente iba a caminar hasta allí, quién sabe cuánto tiempo le llevaría. Dime la ubicación y espérame. Finalmente, dejó esta frase antes de irse. Después de regresar al país de piedra, la cara de Xiao se puso sombría cuando le pidió ayuda a la deidad del sauce. De lo contrario, le fue imposible llegar a su destino en pocos años. Eso no es un problema, y es bastante fácil de solucionar. El tronco de árbol negro chamuscado no se movió, y solo la docena de ramas verdes y exuberantes se balancearon en el viento cuando liberaron luz. La deidad del sauce le dio su respuesta decisiva. Eso es genial. Xiao estaba feliz, porque no estaba realmente dispuesto a viajar tan arduamente. Cuando se difundió la noticia de su viaje y estaba a punto de abandonar el pueblo de piedra, todos salieron y lo rodearon. Realmente no estaban dispuestos a verlo irse. Hija, solo has regresado por unos meses. ¿Por qué tienes que ir de nuevo? ¿No puedes quedarte un poco más? Es muy peligroso allá afuera. Saliendo solo, ¿cómo no podemos estar preocupados? Estas palabras reconfortantes hicieron que el pequeño se sintiera extremadamente agradable y cálido por dentro. Se golpeó el pecho y dijo, no te preocupes, mi apariencia es como un desastre para los demás. Nadie se atreve a intimidarme. Jaja, después de escuchar lo que se dijo, el grupo de jóvenes comenzó a reír. Cuando entraron al reino del dios vacío antes, aprendieron bastantes cosas. Eran plenamente conscientes de cuánto desastre trajo el nombre mocoso diabólico. Era conocido como un personaje problemático que enfurecía tanto a los humanos como a las deidades. Hija, solo sabes cómo consolarnos y no cuánta amargura sufriste solo en el mundo exterior. Absolutamente debes tener cuidado y protegerte bien primero. Hija, tienes que regresar a salvo. Tíos y ancianos todavía están esperando conocer a tu futura esposa. El grupo de personas lo estaba advirtiendo de todas las formas posibles. Realmente no estaban dispuestos a separarse de él, y había muchas tías grandes que derramaban lágrimas. Hacia este niño lamentable que creció sin padres, lo habían considerado suyo por mucho tiempo. No te preocupes. Después de que me vaya esta vez, definitivamente traeré aún más cosas geniales. Xiao estaba extremadamente feliz mientras hablaba. Quería traer aún más regalos para sus compañeros de clan. No hay necesidad de que te canses tanto. Actualmente, a nuestro país de piedra no le falta nada.
Mira, incluso tenemos docenas de medicinas espirituales, e incluso la medicina divina está a punto de dar fruto. Incluso con un pollo del tesoro Octavic aquí, este lugar ya ha recibido una bendición celestial. Los pueblos le advirtieron repetidamente que tuviera cuidado y que regresara temprano. El gran pájaro rojo se rascó la cabeza de diferentes maneras. Realmente quería ir, pero fue detenido por el pequeño porque su viaje esta vez era demasiado peligroso. Todos eran criaturas de montañas divinas, por lo que solo el cielo sabía lo que terminaría encontrando. Por el contrario, el segundo calvo sacudió la cabeza desde el principio y definitivamente no estaba dispuesto a ir. Parecía tener algún tipo de relación con la arcaica montaña divina, y como resultado no quería conocer a ninguno de ellos. Hermanito, tienes que cuidarte. Kingfen saludó con la mano hacia él cuando se fue. Todo esto porque no sabían cuánto tiempo pasaría antes de que se volvieran a encontrar. Si todo iba bien, podría llevar algunos meses, pero si aparecía algún tipo de peligro, sería difícil decirlo. En la entrada de la aldea, el cuerpo del árbol golpeado por un rayo se llenó de símbolos. Era como si un dragón se enroscara y rugiera hacia el cielo como un ou. Todos estos fueron creados a partir de los patrones negros chamuscados. La deidad del sauce brilló, y más de 10 ramas comenzaron a moverse. Apareció una extensión de símbolos magníficos, creando un pasadizo exuberante y verde que conduce a un lugar desconocido. Adiós. Xiao se dio la vuelta. A pesar de que estaba sonriendo, había bastante reticencia en su corazón. Sus ojos casi se estaban poniendo rojos, porque no sabía si este viaje iba a tomar muchos años. Las grandes tierras baldías eran vastas y los mares no tenían límites. Simplemente había demasiado que era desconocido. Un rayo de luz dorada se abalanzó sobre él. La bola peluda se derrumbó, aterrizando sobre el hombro de Xiao en el momento más crucial. Iba a seguir a lo largo. Originalmente iba a rechazar, después de todo, el camino por delante era impredecible. El vasto mar estaba definitivamente lleno de lluvia sangrienta y vientos fuertes, pero después de pensar en los posibles orígenes de la bola dorada y peluda, finalmente la trajo consigo. Vuelve lo antes posible. El grupo de personas gritó detrás de ellos, y muchos de sus ojos se estaban poniendo rojos. Finalmente, Xiao les dio una última mirada antes de precipitarse en el brillante pasillo. Su figura se volvió indistinta cuando desapareció gradualmente. Los símbolos se entrelazaron, y cuando la docena de ramas de sauce se blandieron, un deslumbrante esplendor se levantó y lo envió. Cuando apareció Xiao, majestuosas montañas se alzaban ante sus ojos. El terreno estaba relativamente abierto, como si un viejo dragón estuviera acostado en una bobina o una tortuga antigua estuviera en reclusión. Este era un pedazo de tierra divina, y tan pronto como llegó, sintió como si este lugar lo hiciera sentir mucho más ligero. Fue porque la esencia espiritual aquí era extremadamente densa, llegando a su cuerpo de forma autónoma. A lo lejos, se podían ver montañas imponentes que llegaban hasta los cielos. Eran, las arcaicas montañas divinas. Xiao había llegado. Su pequeña cara delicada y bonita estaba llena de asombro mientras miraba a lo lejos. Olvídate esas verdaderas montañas divinas, incluso la tortuga dormida y la región del dragón en espiral debajo de sus pies era tan excepcional. Cerca, una cascada espiritual caía en cascada desde los acantilados de piedra. La vieja medicina debajo de él dispersó su fragancia, y en la distancia, preciosas aves y bestias auspiciosas deambulaban. Lo que lo sorprendió fue que todavía había algunas cabañas de paja cerca donde vivían y cultivaban expertos de diversas razas. ¿Eran estos los legendarios peregrinos? Una vez escuchó que había algunos personajes poderosos que deseaban adorar y entrar por las puertas de la montaña divina. Como resultado, establecieron sus propias residencias aquí. Fue hasta el punto en que algunas criaturas estaban dispuestas a convertirse en sirvientes para entrar y recibir orientación. Por supuesto, esta región estaba dividida. La mayoría de las bestias arcaicas viciosas aquí estaban ocupando ilegalmente esta tierra. No había criaturas divinas a la vista, pero a pesar de que era así, las criaturas aún no se atrevían a quedarse por mucho tiempo, de lo contrario serían completamente devoradas. Parece que el maestro de esta montaña divina no era tan malo, perteneciente a los más bondadosos. Has llegado. Sonó una voz clara. Un anciano apareció sin hacer ruido, revelando una fuerza excesivamente poderosa. El pequeño se dio vuelta y vio una bestia dorada con un cuerpo humano. Cabello dorado cubriendo su cuerpo brillantemente. Ya era bastante viejo y su cuerpo estaba arrugado.
Mientras su energía suprema flotaba, aterrorizaba a las personas hasta su alma. Definitivamente era un experto ridículamente poderoso. Hizo que las personas se sintieran intimidadas tan pronto como lo vieron, incapaces de resistir su impulso de inclinarse. Sin embargo, el pequeño era completamente intrépido porque tenía una confianza innata. Se podía ver un vistazo de los 10 pasajes celestiales, bloqueando esa presión indistinta. Después de mirarlo detenidamente, sintió que este individuo parecía bastante familiar. Lo había encontrado antes en el reino del dios vacío, y en ese momento, los dientes de este sirviente divino casi habían desaparecido. En el pasado, este sirviente había sido amenazado por él. Jeje, joven, ahora tienes miedo, ¿verdad? La risa del siervo divino daba bastante miedo. Era demasiado poderoso. Si apareciera dentro de los países antiguos, definitivamente sería tratado con gran respeto. Resulta que eres tan poderoso. Realmente es un poco insondable. ¿Por qué no parecías tan especial en el reino del pasaje celestial? El mocoso diabólico habló ruidosamente, sin ningún respeto. La fría risa del siervo divino se congeló de inmediato en su rostro. ¿Cómo podría este mocoso diabólico tener tanta confianza sin importar si estaba en el reino de Dios vacío o en el mundo real? En realidad se atrevió a hablar así. Joven, este no es el reino del Dios vacío. Delante de ti está precisamente la arcaica montaña divina. El siervo divino fue increíblemente inspirador. La luz dorada que cubría su cuerpo era el cielo desbordado. Era como si un sol estuviera ardiendo, liberando un aura aterradora hasta el extremo. El pequeño se sintió presionado. Se lanzaron 10 grandes pasajes celestiales, creando sonidos retumbantes a medida que se volvieron igualmente brillantes. ¿Qué tienen de especial las arcaicas montañas divinas? Vengo del pueblo de una criatura divina, así que deja de dar tantos aires delante de mí. ¿No querían salir al mar? Date prisa y guía el camino, deja de perder el tiempo. El mocoso diabólico habló. El sirviente divino estaba preparado para darle una buena paliza. Quería decirle que no fuera tan arrogante, porque si no estuvieran en buenos términos cuando viajaran juntos, habría muchos problemas y dolores de cabeza. Al final, nunca pensó que el mocoso diabólico actuaría así, sin tolerarlo en absoluto. Enfrentado a la montaña divina, todavía parecía tener el respaldo suficiente. Podría ser que este fuera el heredero de una deidad. Sin embargo, era bastante probable que fuera el hijo de esa pareja Shi. Rápidamente llévame dentro de la montaña divina para echar un vistazo. El tiempo es oro. Los ojos del mocoso diabólico brillaron. Durante mucho tiempo había puesto sus ojos en esa tierra preciosa. Usted, suspiró. El sirviente divino lanzó un rugido. Realmente no podía controlarlo, porque en este punto, le estaban rogando. Necesitaban sus 10 pasajes celestiales para abrir ese pasaje restringido. El siervo divino estaba bastante deprimido. Todo su cuerpo emitía una luz deslumbrante, haciendo que un pasaje brillante se extendiera por el suelo. Se extendía hacia afuera, y ni siquiera los antiguos árboles, rocas o arroyos podrían obstruirlo. Era como un puente divino. Eres tan poderoso. Viejo, dame alguna guía, ¿de acuerdo? Pásame alguna preciosa técnica suprema y te lo devolveré en el futuro. Los ojos de Xiao se iluminaron, y su pequeña y bonita cara estaba llena de expectación. El siervo divino sintió que no podía igualar su temperamento en absoluto. Justo ahora, estaba actuando sin miedo, pero en una fracción de segundo, comenzó a rogarle al sirviente. Además, estaba tratando de aprender directamente su habilidad divina secreta. ¡Qué montaña tan grandiosa e imponente! ¿Es esta la tierra taoísta creada por deidades arcaicas en ese entonces? Todavía es tan santo hasta el día de hoy. El pequeño suspiró con admiración. Los senderos montañosos eran como un dragón, su poder se elevaba hacia los cielos mientras unía las montañas y los valles. Era como si tuviera vida propia, y encima de ellos fluían arroyos y caían cascadas. Todo tipo de plantas hermosas y exaltadas crecieron en los alrededores. En la cima del acantilado, había dragones espirituales inundados. Se construyeron nidos de cuervos sobre los enormes árboles, y de los montones de escombros apareció un sable divino. Incluso había una tortuga negra flotando arriba y abajo dentro del estanque profundo. La elegancia espiritual de este lugar era impactante. Aquí existían todo tipo de criaturas exóticas y criaturas raramente vistas. Tan pronto como llegó a las puertas de la montaña, Xiao abrió mucho los ojos. Vio un par de pollos del tesoro Octavit que picoteaban tranquilamente la hierba espiritual. Inmediatamente saltó del brillante pasillo y los persiguió.
«¿Ey, qué estás haciendo?». El siervo divino gritó. «Atrapar pollo». El pequeño respondió. Estos eran uno de los tesoros arcaicos Octadic y rara vez se veían. No esperaba ver un par de ellos fuera de la puerta. La frente del siervo divino estaba llena de rayas negras. Este tipo era demasiado bueno para causar dolores de cabeza. Esos son los pájaros espirituales criados por la montaña divina. No los persigas al azar. ¿No estamos todavía fuera de las montañas? El mocoso diabólico estaba insatisfecho. Apurémonos y vámonos. Si eres capaz de obtener la habilidad prohibida del Kumpen, en ese momento, olvida un par de pájaros espirituales, incluso obtener los 8 tesoros octadícicos arcaicos no sería un problema. El pequeño se dio la vuelta mientras seguía avanzando, pensando constantemente en su mente. Tan extravagante. Ustedes no los están criando para que coman su carne, ¿verdad? Eso sería demasiado derrochador. ¿Es esta la juventud humana que recogieron los montañeses celestiales? Tan salvaje, ni siquiera dejar ir a un pollo. Un joven que tenía aproximadamente 14 o 15 años se acercó. Todo su cuerpo brillaba con un resplandor de cobre, y su cara parecía ridícula mientras se burlaba del pequeño. Había varios sirvientes viejos que lo seguían. Todos estaban rodeados de luz divina, parecían ser incomparablemente terroríficos. No es solo el pollo que no estoy dispuesto a dejar ir. En realidad tampoco quiero dejar que te vayas. El niño diabólico miraba con su saliva goteando. Era como si estuviera mirando su cuerpo original. Impudente. Gritó el joven, sus ojos brillando como un rayo. Él rasgó los cielos con una cabeza de cabello volando detrás de él. Eres el insolente. ¿Estás buscando que te den una paliza? El mocoso diabólico miró y dio grandes pasos hacia adelante con furia. Incluso después de llegar a la arcaica montaña divina, aún no había nada que temiera. Hizo que el siervo divino a su lado se quedara estupefacto. Este niño salvaje realmente actuó poderosamente sin importar a dónde fuera. El siervo divino tosió apresuradamente y dijo. Esta vez, nuestras familias están en una alianza, por lo que no podemos tener ninguna lucha interna. Los pocos viejos sirvientes detrás de ese joven también le aconsejaron rápidamente lo contrario, no permitiéndole actuar por ira. La mirada del joven de cabello verde era extremadamente fría. Después de mirar a Xiao durante mucho tiempo, soltó un resoplido. Comportarse mejor. Si te atreves a resoplar o quejarse hacia mí, te voy a comer. El niño salvaje amenazado. El sirviente divino estaba sin palabras. ¿Quién se dirigía a quién está en casa ahora? ¿Por qué este tipo todavía parecía un imbécil, sin tener miedo de nada? El joven de pelo verde estaba furioso. La luz divina verde comenzó a bailar sobre todo su cuerpo cuando estaba a punto de saltar al cielo y atacar. Detente, nuestras familias se están uniendo. Esto es en aras de encontrar la preciosa técnica de Kumpen. No tenemos tiempo para conflictos internos en este momento. A lo lejos, alguien gritó. Varios hombres y mujeres jóvenes se acercaron. Todos estaban envueltos en una luz divina resplandeciente como si fueran deidades que habían descendido a este mundo. Fue absolutamente divino y aterrador. Había varios sirvientes viejos detrás de cada uno de ellos. Todos estaban rodeados de luz sagrada y excesivamente poderosos. La niña de cabello morado era descendiente del maestro de la montaña celestial, por lo que naturalmente estaba entre este grupo de jóvenes. Fue precisamente ella quien abrió la boca, evitando que el joven de cabello verde usara la fuerza. ¿Por qué todas las chicas están gordas con cinturas delgadas y traseros grandes? La vida dentro de la arcaica montaña divina debe ser grandiosa para que todos sean criados tan gordos. El mocoso diabólico murmuró en voz baja. Una joven cuyo cuerpo entero estaba cubierto de esplendor plateado estaba confundida, y su brillante rostro blanco estaba lleno de curiosidad. Incluso su cabello era blanco plateado y extremadamente brillante. Preguntó suavemente, ¿a quién está llamando gordo? Cuando la chica de cabello morado escuchó lo que se dijo, su frente inmediatamente creció arrugas oscuras. Ella abrió la boca, pero descubrió que era difícil de explicar, porque el estándar de belleza de esa niña diabólica tenía algunos problemas serios. Capítulo anterior. Capítulo siguiente. Capítulo 233. Conflicto y agresión. Él tiene una vista pobre. La chica vestida de púrpura explicó con un susurro, asegurándose de no ser escuchada por ese niño feroz e irritarlo. Unas gotas de luz bañaron y rodearon a la niña vestida de púrpura como si brillantes pétalos giraran a su alrededor. Era una escena extraordinaria, haciéndola parecer casi de otro mundo. Obviamente, la explicación fue vaga.
La chica de cabello plateado gruñó con un puchero. La vista de nadie es tan mala. Sus prendas ondeaban al viento, revelando figuras que eran a la vez esbeltas y curvilíneas. Tenían cinturas que eran tan suaves como ondulantes mechas, siendo extremadamente hermosas. No estaban cerca de la palabra gordo. La sospecha apareció en la bonita cara de Xiao. ¿Por qué estás susurrando así? Los otros lo estudiaron con curiosidad. Estaban asombrados por la notable singularidad de este adolescente humano, que pudo abrir 10 pasajes celestiales. Acabo de oírte llamarnos gordos. ¿Es eso así? La chica de cabello plateado preguntó con una dulce sonrisa. Su cabello brillante podía reflejar la luz como un espejo. No es así. El mocoso diabólico replicó sorprendentemente, insinuando la respuesta aparente. Parecía haber dicho lo más natural y estaba mirando las partes inapropiadas de sus cuerpos. La montaña divina tiene muchas medicinas espirituales. Todos están sobrealimentados. Entre ellos había varias adolescentes. Sus ropas ondeaban al viento, exagerando sus extraordinarias curvas corporales. Al escuchar el comentario de Xiao, no pudieron evitar tensar sus músculos blancos y apretar sus delicados puños. Algunos incluso rechinaron los dientes. Ignóralo. Según él, solo esas chicas fornidas y masculinas son lo suficientemente poderosas como para ser consideradas en buena y... Bromeó la chica vestida de púrpura. Explicó a los demás con una sonrisa. Su elegante cuerpo estaba rodeado por una capa de luz tenue mientras su hermoso cabello ondeaba al viento. Su rostro bello y bello estaba borroso por la luz, y uno solo podía distinguir esos ojos vivos que parecían piedras preciosas negras. Ella brillaba con un brillo espiritual. Mierda. Hay algo extremadamente malo con su estándar estético. No impongas tus intereses extraños a otras personas normales. Xiao replicó con seriedad. La chica vestida de púrpura se detuvo un poco y comenzó a rechinar los dientes. ¿Exactamente a quién sugirió que tuviera un extraño estándar estético? Debe haber dicho eso a propósito. Con las manos en la frente impecable, finalmente se sintió derrotada. Sus labios rojos se apretaron fuertemente y decididamente sabiamente para no volver a hablar. De lo contrario, podría ser arrastrada una vez más a la lógica increíble del mocoso diabólico. A su lado, varias chicas curvilíneas se sintieron indignadas y frustradas. Este chico tenía una mirada furtiva en sus ojos. Definitivamente estaba tratando de irritarlos. Una de las chicas tenía una marca en forma de loto entre las cejas, y la marca emitía un brillo hermoso. La chica advirtió a Xiao. Pequeño, ¿estás tratando de ser golpeado? Una palabra más burlona y las hermanas mayores aquí te darán un buen borracho más tarde. ¿Quieres luchar conmigo? Definitivamente no eres mi pareja. Preguntarle. El mocoso diabólico levantó la barbilla, indicando a la chica vestida de púrpura y tratando de dejarla explicar. La chica vestida de púrpura siempre se había mantenido alta y etérea después de cientos de montañas destrozadas. Ella no le había revelado su rostro a nadie, pero de alguna manera la gente aún podía darse cuenta de su belleza de otro mundo. Sin embargo, en este momento, ella levantó las cejas ante sus palabras, y sus ojos brillantes amenazaron con liberar la ira. Ella definitivamente no quería mencionar ese incidente nuevamente. Luchar en el suelo con un mocoso diabólico era algo demasiado vergonzoso para dejar salir. Los otros los miraron con ojos maravillados. ¿Entonces sucedió algo? Por lo tanto, tan pronto como se veían, los dos comenzarían a discutir de inmediato. No era nada grave, solo lo suficiente para que otros no supieran si reír o llorar. Mientras tanto, ese joven de pelo verde parecía haber recibido el hombro frío. Gruñó fríamente y miró a Xiao con frialdad en los ojos. Su mirada no se veía amable en absoluto. Wei, mirándome tan pronto como nos vemos, ¿cuál es tu problema? Xiao lo miró y preguntó. Deberías saber que estás en las arcaicas montañas divinas ahora. No puedes actuar de esta manera presuntuosa. Este no es el reino de los hombres mortales, ni el reino del dios vacío. Como ser humano, debes mostrar un poco de veneración. Dijo el chico de pelo verde. Era seguro de sí mismo y algo arrogante, porque cuando la gente mencionaba la arcaica montaña divina, siempre la admiraban. Sí lo sé. La arcaica montaña divina, ¿verdad? ¿Y qué? Tú eres quien me invito, necesitas mi ayuda, así que deberías estar asombrado por mí. Controlarte, ¿entiendes? Dijo Xiao. Era todo fácil y despreocupado, no le molestaba nada como si nada aquí mereciera su atención. En cambio, les estaba pidiendo que rindieran homenaje, lo cual era pura ironía.
Llamas verdes parpadeaban dentro de los ojos del chico de cabello verde. El orgullo, la melancolía y toda frialdad intocable llenaron esos ojos, pero no actuó precipitadamente. Era consciente de que el niño no era un humano común, o no se habría atrevido a venir solo. Además, necesitaban su ayuda. Incluso después de su servicio, aún necesitaban considerar cuidadosamente si deshacerse de él o no. Como Xiao no era un humano común, debe tener algunas conexiones. De lo contrario, no habría podido cruzar millones de li y llegar a la montaña de la divinidad celestial tan rápidamente. ¿Podría haber venido de algún pueblo donde residen las deidades celestiales? No lo parecía así. Habían llegado a comprender que él realmente se preocupaba por esa pareja tonta. Nos acabamos de conocer por primera vez, así que no mencionemos cosas desagradables. Necesitamos tolerancia y comprensión entre nosotros. Tendremos que cooperar para obtener las preciosas técnicas de Kunpeng, dijo otro chico. Tenía el pelo rojo hasta los hombros, del color de una llama brillante. Tenía entre 15 y 16 años. Incluso sus ojos se parecían al sol, que ardía ferozmente. A cada joven lo seguían varios sirvientes divinos que los acompañaban al mar. Los sirvientes eran todas criaturas poderosas y comenzaban a unirse a la conversación. Entremos a la montaña. La chica vestida de púrpura vio que la tensión se había liberado por ahora. Como ya no estaban discutiendo, ella invitó a todos a entrar en la montaña de la divinidad celestial. Habían formado una alianza. Cada fuerza era muy influyente y había disfrutado de glorias en el pasado. Para todas las demás criaturas en este mundo, tal estado era inalcanzable. Ahora se habían alineado, su poder era casi inimaginable, y se hizo todo este esfuerzo para obtener la técnica preciosa de los 10 viciosos arcaicos. Podrían encontrarse criaturas más espirituales y auspiciosas en las montañas, con grullas de 5 colores que viven en bandadas y pájaros que se alzan en el cielo. Iris y orquídeas perfumadas emitían la esencia del cielo y la tierra aquí. Mientras el grupo caminaba por la montaña llena de esencia, se sentía como si fueran un grupo de criaturas divinas. No era un lugar donde los plebeyos pudieran visitar. La montaña era etérea y pacífica con todo tipo de aves raras y bestias deambulando. Estas criaturas se extinguieron en todas partes, pero todavía se multiplicaban en este lugar. Escalar la montaña era como caminar en un país de hadas. Corrientes divinas gorgotearon y burbujearon cuando pájaros divinos barrieron el cielo, y el aroma de medicinas antiguas y nieblas blancas llenó el aire. Podían ver palacios celestiales aquí y allá. Xiao estaba asombrado por este país de las maravillas, porque nunca antes había visto un lugar así. Quedarse aquí por períodos más largos seguramente sería beneficioso para el cultivo de uno. Mientras caminaban, tomó una medicina espiritual justo entre 2 piedras. Despertó la bola peluda que dormía sobre su hombro y le dio la medicina. La pequeña cosa dorada estaba enojada al principio, ya que molestarla por el sueño lo molestaba más. Sin embargo, al ver la preciosa medicina, se encendió de inmediato y comenzó a masticar la planta como si fuera una zanahoria. Ahora que todos están aquí, espero que trabajen juntos y obtengan ese gran poder divino. Muchos otros también estaban en la montaña. Se reunieron frente a un palacio celestial donde se dispusieron muchas mesas de jade y se sentaron con las piernas cruzadas. La niebla blanca se deslizó hasta sus rodillas, haciendo que pareciera una fiesta celebrada por una corte celestial. La montaña era magnífica, y se construyeron varios edificios en ella, todos extremadamente antiguos. Los edificios parecían haber estado allí desde la época arcaica, soportando todo el tiempo y los cambios. Esencia espiritual llenó el aire. Pavos reales de 5 colores extendieron sus colas en las nubes, irradiando magníficamente. Cuervos dorados de 3 patas cubrían el cielo, brillando como el sol. El asombrado Xiao fue llevado a una mesa de jade y se sentó a la mesa. Era la primera vez que se encontraba con tantas criaturas de la montaña divina, todas las cuales tenían conexiones importantes. A pesar de que algunos de los ancianos tenían posturas encorvadas, sus cuerpos eran como pequeños soles imponentes mientras florecían con luz divina. Mientras se sentaban allí, a pesar de que reprimían su poder, aún se podía sentir su poder mundial. Eran prácticamente dioses vivos. Sentados en las mesas superiores, su radiación incluso iluminaba las mesas de jade frente a ellos. Se había formado un anillo divino que rodeaba esa área. Ellos eran los líderes de las fuerzas principales, y esta vez discutían cómo sacar provecho de los males esta vez.
Incluso criaturas de sangre pura tan poderosas como estas estaban reuniendo fuerzas tan grandes, por lo que uno podía ver cuán incomparablemente poderoso era el Kunpeng. Todo está cubierto. Estamos listos para el mar. De hecho, habían estado discutiendo esto durante bastante tiempo, y ya era hora de que se mudaran. Esta campaña organizada por los grandes clanes utilizaría la transformación espiritual de los adolescentes como su fuerza principal. Aparte de ellos, una gran cantidad de asistentes también se unirían al equipo, que incluía a algunos sirvientes antiguos y poderosos guardias divinos como refuerzos. Además de eso, un gran grupo de poderosos expertos en transformación espiritual también los seguían al nido divino, ayudándolos con la competencia. Mucha gente iba a participar en esta campaña. Todo está listo. Solo me preocupa que el llamado compañero de los 10 pasos celestiales sea demasiado débil. Después de todo, acaba de alcanzar este nivel, así que espero que no nos decepcione cuando más lo necesitan y no pueda abrir la puerta de enlace. Alguien murmuró. Quiero probarlo. A ver si es lo suficientemente fuerte. La persona se puso de pie. Era un niño de unos 16 a 17 años. Tenía los ojos agudos, y aunque su posición no era tan alta como la de esos otros adolescentes, era lo suficientemente importante como para desafiar a Xiao. El chico miró a Xiao con firmeza. Estoy de acuerdo contigo. De lo contrario, si nos falla, toda esta preparación se desperdiciará. Repitió el chico de cabello verde. Obviamente todavía estaba meditando sobre el incidente al pie de la montaña y ahora se burlaba. ¿Me estás pidiendo ayuda o estás tratando de desafiarme? Xiao frunció el ceño de inmediato. Eran personas de la arcaica montaña divina, pero ¿y qué? Tenía la deidad del sauce para respaldarlo. Por lo que todos deberían ser iguales aquí. Él era el invitado, entonces, ¿cómo podían desafiarlo como quisieran? Nos disculpamos por eso. Joven amigo, por favor no nos malinterpretes. Un siervo divino se le acercó disculpándose. En cuanto a los ancianos en el palacio celestial, todavía estaban rodeados de luz divina. Mientras estaban parados detrás de las mesas de jade, parecían soles ardientes, lo que dificultaba ver sus expresiones faciales. Sus estados eran terriblemente altos y no expresarían su opinión a la ligera. Si no quieres mi ayuda, me voy a ir ahora mismo. Sin embargo, ¿cómo te atreves a desafiarme? Me han humillado y ofendido. No te voy a dejar libre. Xiao rompió la mesa de jade en pedazos con un sonido K. Se puso de pie y dio grandes pasos hacia adelante. Todos estaban conmocionados. Esta era la montaña arcaica divina donde todos los clanes del mundo admiraban, un lugar donde todas las criaturas adoraban desde lejos. ¿Quién se atrevió a comportarse así? Sin embargo, este chico humano hizo exactamente eso. Fue completamente intrépido cuando señaló hacia el retador, diciendo: «Ven aquí y muere». Ese chico estalló en furia. Alcanzó el nivel de transformación espiritual hace 2 años y fue notablemente talentoso. ¿Cómo podría ser inferior a unos 10 años? A pesar de lo asombrosos que fueron sus 10 pasajes celestiales, acababa de llegar a este nivel. Sin dudarlo, se lanzó hacia Xiao como un estallido de luz. Misteriosas runas retumbaron y apareció una grúa. Extendió sus alas y se abalanzó. El pequeño se quedó quieto y esperó su ataque. En un instante, los 10 pasajes celestiales se abren y se unen para convertirse en un anillo de buceo. Sonó un tremendo sonido de Hong Kong, como si el cielo y la tierra se estuvieran abriendo. La grúa fue estrangulada de inmediato por el anillo divino. Luego, con una bofetada, el chico de 16 años gritó mientras se dividía en partes del cuerpo. La sangre llovió en todas las direcciones. Todos estaban asombrados. Un solo ataque había hecho pedazos a un experto en transformación espiritual. Tal agresividad era inimaginable e incomparablemente feroz. Tú. El chico de cabello verde estalló de rabia, porque la lluvia de sangre cayó justo frente a él. Si no fuera por la luz a su alrededor, la sangre lo habría empapado. Suficiente con tu mierda. Ven si no estás convencido. El pequeño respondió, poniéndose furioso. Después de ser invitado, alguien lo provocó de esa manera. No había mucho que decir, por lo que tomó medidas directamente. Como en este lugar, cuanto más educado apareciera, más probable sería que lo despreciaran. Estas fueron criaturas de montañas divinas. Si te comportaras agresivamente, parecerías más misterioso, y comenzarían a preguntarse qué conexiones podrías tener. Por el hecho de que pudo cruzar los millones de li de la gran tierra baldía, pudieron descubrir que no era un ser humano común y mostrar cierta moderación.
El chico de cabello verde se levantó de inmediato y estaba a punto de comenzar una pelea. Ven entonces. Te mataré. El pequeño dijo provocativamente. Incluso en la arcaica montaña divina, todavía no tenía miedo. En ese momento, un anciano sentado en lo alto habló. Joven amigo, por favor cálmate. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 234. Mar del Norte. Los ancianos que estaban sentados frente al Palacio Celestial naturalmente tenían un estatus supremo. Su fuerza era profunda, y eran conocidos como expertos supremos. Fueron las principales figuras de varias grandes potencias. En este momento, alguien se puso de pie y habló. El joven de cabello verde se detuvo de inmediato, ya no tomó medidas. Xiao se quedó allí y lo miró con calma, diciendo. No estoy creando problemas, son esos tipos los que me están acosando intolerablemente. La sangre en el suelo aún no se había secado, y ese joven experto fue hecho pedazos, salpicando sangre en la montaña divina. Sus acciones fueron como las de una pequeña deidad demoníaca. Después de tantos años, ¿cuántas personas se atrevieron a luchar dentro de las montañas divinas? Había muchas personas que lo miraban fijamente, sintiéndose conmocionados por el poder que mostraba en este momento. Los 10 pasajes celestiales eran terroríficos después de todo. Acababa de entrar en el reino de la transformación espiritual, pero ya era tan poderoso. Incluso la niña de cabello morado y los demás tenían luz multicolor que fluía a través de sus pupilas mientras miraban. Esta gran montaña divina era extremadamente pacífica, y todos esperaban ver cómo esos ancianos iban a lidiar con esto. Todos fuimos jóvenes una vez, y también he actuado tan frívolamente. Esto me trae recuerdos. Este anciano comenzó a reír suavemente, pareciendo bastante benevolente. Cuando la luz cubrió todo su cuerpo, el anciano en realidad no culpó a nadie. Es solo un asunto pequeño. Después de docenas o incluso 100 años después, ustedes mirarán hacia atrás como una pequeña ola en el océano. No es gran cosa en absoluto, así que está bien siempre y cuando sigamos adelante con esto. Otro anciano se rió de manera amable, brillando de manera similar como un pequeño sol mientras el precioso esplendor se dispersaba. Una pelea originalmente intensa se disolvió así. La paz fue restaurada a esta cima de la montaña. Todo ha sido preparado, por lo que debemos partir. Hay otras alianzas que están haciendo movimientos, por lo que nos quedaremos atrás si esperamos más. Habló un anciano. Los otros clanes y yo hemos decidido que es difícil para nosotros tomar medidas. Esta vez, todo dependerá de ustedes. Varios ancianos hablaron. Con la aparición del nido divino arcaico, también se reveló la preciosa técnica de Kunpeng, que provocó un movimiento caótico desde todas las direcciones. Si estos expertos supremos hicieran sus movimientos, el cielo sabe hasta qué punto llegarían sus peleas. Acordaron entre ellos que no iban a pelear. De lo contrario, los daños serían extremadamente severos. Todo el páramo sería arrojado al caos, haciendo temblar la gran tierra. Todo iba a ser decidido por la generación más joven, por lo tanto, la destrucción resultante no sería demasiado grande, mientras que las oportunidades serían grandes. La preciosa técnica de Kunpeng pertenecería a quien la obtuviera. En realidad, estos ancianos estaban muy por encima del reino de transformación espiritual, y no había forma de que pudieran entrar al nido del Kunpeng. Esta fue la razón principal por la que se rindieron y entregaron su búsqueda a la generación más joven. Sería genial si entraran y salieran sin problemas de esa zona marítima, pero temían que lo más probable es que no sea así. Otros definitivamente se mudarán y usarán cualquier medio posible para pelear por él, volteando el cielo y la tierra. Todos ustedes hacen lo mejor que pueden. Si es necesario, nos mostraremos. No permitiremos que nadie se comporte deshonestamente. Habló un anciano. Mientras peleaban, no debería haber ningún viejo compañero participando ya que no podían entrar. Sin embargo, cuando iban a separarse del nido divino arcaico, entonces sería difícil decirlo. Existía la posibilidad de que algún tipo de experto supremo hiciera su movimiento. Era completamente posible para ellos eliminar a toda la generación más joven en aras de obtener la preciosa técnica del Kunpeng. Había una posibilidad de que ocurriera cualquiera de estos crueles eventos. Finalmente, siguieron su camino. Su fiesta era grandiosa y majestuosa al entrar en el pasaje de color arcoíris. Este era el camino celestial de las montañas divinas. Esa región marítima es extremadamente especial. Desde la antigüedad, nadie sabe cuántas personas murieron. En el pasado, nadie sabía cuál era la causa, y solo en los últimos años nos dimos cuenta de que se debía a la muerte del Kunpeng. Todos ustedes deben tener cuidado.
Justo antes de partir, varios ancianos dieron sus advertencias finales. En los momentos finales, también apareció el padre de la niña de cabello púrpura. Él era el experto principal en la creación de este pasaje arcoíris, y su apariencia era incomparablemente digna. Cuando Xiao pisó el pasillo, lo llamó. Hizo que el cuerpo de este honorable experto se pusiera rígido y su rostro se oscureciera. Le tembló la mano, haciendo temblar el pasillo del arco iris. Hizo palidecer los rostros de muchas personas. Jeje, un anciano comenzó a reír bajo la manga. Este era el guardián de la montaña de este clan, y era bien conocido entre los expertos supremos. Después de entrar en el reino del dios vacío, el mocoso diabólico le dio una buena paliza. Los ancianos que lo conocían siempre se reían en secreto cada vez que recordaban esto. El mayor de la montaña celestial era precisamente el padre de la niña de cabello púrpura. Él realmente quería rechinar los dientes con ira y abofetear a ese mocoso diabólico. El anciano iba a tratar al niño salvaje con rudeza porque desafiaba demasiado al cielo, pero al final se controló a sí mismo. Mocoso diabólico. Al final, escupió estas dos palabras. Soltó el aliento, provocando que los vientos frenéticos se agitaran y la niebla nublada cubriera el sol, enviando directamente a Xiao a las profundidades del pasillo. Wei, todavía no hemos hablado de los viejos tiempos. Nos acabamos de encontrar de nuevo. Quería pedirle consejo a la persona mayor. Esa voz joven y tierna sonó, haciendo temblar nuevamente la mano del anciano. El pasadizo arcoíris se sacudió violentamente de nuevo. Finalmente, la gran fiesta se fue. Había sirvientes divinos, guardias divinos y la transformación del espíritu en la juventud. Sus números no fueron pocos, totalizando aproximadamente 600 o 700 personas. Era como si estuvieran viajando lentamente a través de un río de estrellas. Cuando se pararon en la parte superior del pasillo, todos corrieron hacia la distancia. El tiempo parecía pasar rápidamente, y también parecía que estaba en desorden, una luz multicolor brillaba en todas partes. Sin saber cuánto tiempo había pasado, apareció una luz celestial en el frente. Además, una humedad salada y a pescado los encontró de frente. Habían aparecido varios millones de li, y ahora estaban lejos de las montañas divinas. Ah, esto, es tan majestuoso. Los ojos del mocoso diabólico se abrieron de par en par. Se sintió extremadamente conmocionado al pisar la arena suave. Después de acostumbrarse a los grandes páramos, ver tantas montañas grandiosas y escuchar tantos gritos de bestias viciosas, apareció de repente frente al gran océano. Este fue un tipo de shock para él. Los ojos de Xiao miraban a todos lados, porque todo era extremadamente nuevo y extraño para él, que nunca antes había visto esas cosas. El océano es verdaderamente interminable. Xiao se dijo a sí mismo. Había visto bastantes grandes lagos y olas azules, pero en comparación con lo que estaba frente a él, ni siquiera podían llamarse pequeñas zanjas de agua. Para un niño que creció en las montañas, esto fue absolutamente alucinante. En la playa dorada surgió un grupo de personas. Mientras salían del pasillo del arco iris, la mayoría estaba completamente tranquila después de ver un cuerpo de agua tan vasto. Este es el mar del norte, el extremo más septentrional de las tierras baldías. Un ciervo divino habló. El gran mar ondulaba hacia arriba y hacia abajo, surgiendo con gran impulso. Una gran ola rodó y cayó como un trueno. Una gran extensión de blanco se extendía al frente, creando una sola línea entre el océano y el cielo. Conmovió los corazones de las personas, haciéndolas sentir bastante insignificantes. ¿Podrían ser ciertas las leyendas, que hay un palacio de dragones en el centro del océano? ¿Hay deidades oceánicas? Xiao habló ligeramente. Silencio. No mencione esos temas tabú, o de lo contrario podría provocar algún tipo de desastre. Una bestia dorada cuyos dientes prácticamente se habían caído estaba parada al lado de la niña de cabello púrpura. Su cuerpo parecía estar forjado en oro, y cuando se liberaron poderosas fluctuaciones, brilló un resplandor brillante y deslumbrante. Actualmente, se convirtió en el guardaespaldas personal del mocoso diabólico por temor a que actuara imprudentemente. La bestia dorada lo aconsejaría constantemente y respondería a todas sus preguntas. En este momento, varios viejos sirvientes sostenían pergaminos antiguos. Después de extenderlos, los colocaron en la arena para estudiarlos. Querían asegurarse de su área marítima objetivo. Vamos a cruzar el océano. Esa zona del mar es extremadamente peligrosa. Si tomamos el pasadizo del arco iris, es completamente posible que todo explote inmediatamente en el camino.
Este mar no ha sido pacífico desde la antigüedad. Hay muchas criaturas dentro del océano que son ridículamente poderosas. Todos deben tener cuidado. Recordó un viejo sirviente oculto bajo una luz plateada. Finalmente, la palma de un joven emitió luz. Era un pequeño bote brillante y transparente tallado en el pozo de una fruta que emitía un resplandor brumoso. Obviamente, se hicieron algunos preparativos. El pequeño bote estalló en el viento, instantáneamente se volvió grandioso y magnífico. Era comparable a una pequeña montaña, y flotaba en la superficie del océano, era absolutamente deslumbrante. Auspiciosa energía flotaba por toda la nave. Vamos a cruzar el mar y proceder hacia esa zona marítima. Era obvio que la niña vestida de púrpura, la niña de cabello plateado, la joven de cabello escarlata y la joven de cabello verde que Xiao odiaba constituían la fuerza principal de esta expedición. Después de que entraron en el nido de Kunpeng, ellos serían los que se confiarían para luchar. Cuando llegó el momento, ninguno de estos viejos sirvientes podía entrar. Solo aquellos en el reino de la transformación espiritual podrían luchar. Todos saltaron y entraron en esta enorme nave. Era como si una montaña se moviera mientras retumbaban sonidos. Con grandes ambiciones, aceleró hacia las profundidades del océano. Este era un barco precioso que podía viajar extremadamente rápido. No era tan diferente de volar, y en un abrir y cerrar de ojos, ya habían viajado varios cientos de li. Las grandes olas del océano eran extremadamente aterradoras, pero apenas afectaban al bote. Después de eso, navegaron por miles de li. De repente, la nave se sacudió violentamente y su resplandor comenzó a parpadear. Todo el gran barco casi se volcó. ¿Qué está pasando? ¿Pasó algo? Todos se sorprendieron. Solo podían ver aparecer una aleta plateada desde el vasto océano. Era incomparablemente aterrador, y también extremadamente grande. Era como si se hubieran estrellado contra otra nave. ¡Jon! En el momento siguiente, el resplandor del rayo se desbordó en los cielos. El rayo plateado se precipitó desde dentro del océano, destrozando directamente este enorme bote. La electricidad era absolutamente horrible cuando se arqueaba en el cielo. ¡Ah! Un grito miserable sonó de inmediato. Los arcos eléctricos golpearon a una gran cantidad de personas, como resultado estallaron en pedazos. ¡Bastardo! Un anciano se enfureció. Con un movimiento arrojadizo, arrojó una piel de bestia. Ocultó el cielo y cubrió la tierra, cubriendo este gran océano. Símbolos densos comenzaron a parpadear con esplendor sagrado para obstruir el resplandor eléctrico entrante. En el siguiente instante, otro anciano tomó medidas. Después de sacar una piel de bestia, se agrandó y se extendió rápidamente. Era como un pedazo de tierra seca, atrapando a todos los demás. Estos cientos de personas sufrieron repentinamente tal ataque, lo que resultó en grandes bajas. Incluso los sobrevivientes resultaron heridos. Fuimos descuidados. Un siervo divino se culpó a sí mismo. Viajar en el aire mientras usaba un artefacto tan poderoso agotaba mucha energía. Para ahorrar mano de obra, viajaron por mar, pero nunca esperaron haber sufrido un ataque de 1000 li desde la costa. ¿Qué clase de criatura eres? ¿Por qué nos atacas? Abajo, un sirviente divino estaba luchando actualmente contra el pez monstruo plateado. Todo su cuerpo era plateado mientras que su cuerpo era como un pez grande. Sin embargo, no había escamas, y encima de su cabeza había un par de cuernos de buey. Su cuerpo era como una pequeña montaña. Te odio, criaturas terrestres. Todos mis hijos han sido asesinados por criaturas como tú en los últimos días. Rugió el gran pez plateado. Jon. El rayo cayó como si fuera una gran ola. Una gran extensión de blanco golpeó, haciendo que el cuerpo de ese sirviente divino temblara violentamente. Todo su cuerpo estaba carbonizado y sufrió un gran desastre antes de salir corriendo. ¡Qué poderosa criatura del océano! Todos estaban conmocionados. Ni siquiera han entrado en el mar durante tanto tiempo, sin embargo, ya se encontraron con un pez tan monstruoso. ¿Cuán peligroso era su camino por delante? Eso no está relacionado con nosotros. Las injusticias se pueden devolver a sus dueños, así que ve a matar a esos verdaderos asesinos. ¿Por qué nos atacarías? Los otros sirvientes divinos tomaron medidas, suprimiéndolos juntos. Los símbolos florecieron instantáneamente, sellando la superficie del mar. El enorme pez rugió y luchó violentamente. Finalmente, se elevó en el aire y reveló su cuerpo blanco plateado, liberando rayos eternos. Jon. Después de un golpe final, su cuerpo se cubrió de sangre y casi se cortó en dos.
Al caer al mar, movió la cola para precipitarse en las profundidades del océano, desapareciendo de su vista. Todas las criaturas deben morir. Gritó esto furiosamente antes de desaparecer. Parece que el camino por delante no será pacífico. Estamos empezando, esos poderosos sirvientes divinos suspiraron y dijeron. Vuela más alto, no te muevas tan cerca de la superficie del océano. Finalmente, las 300 criaturas restantes comenzaron a volar sobre esa enorme piel de bestia. Los símbolos se extendieron, creando una brillante y resplandeciente extensión de luz. Después de entrar 10.000 li en el océano, una luz azul concentrada voló hacia la piel de la bestia. A pesar de que había bastante distancia entre ellos, innumerables símbolos azules parpadearon mientras golpeaban. Demonios marinos. Eran criaturas humanoides con alas canosas y colas de serpiente. Siendo completamente de color azul, sus apariencias eran extremadamente monstruosas. A pesar de que tenían rostros humanos, dientes feroces se extendían desde sus bocas, dándoles una apariencia extremadamente malévola. Estas criaturas vinieron del mar. Todos abrieron la boca para escupir símbolos de color azul. Había casi 1 millar de demonios marinos muy cerca, y un número similar de símbolos descendía en la fiesta de Xiao. Maldición. Estas criaturas son las más difíciles de tratar. No tenemos ningún odio entre nosotros, sin embargo, estamos siendo atacados nuevamente. El siervo divino tomó medidas, entrelazando símbolos para bloquear la lluvia de luz azul. Sonaron ruidos retumbantes y todos fueron destruidos. Sin embargo, el mar comenzó a volverse caótico a medida que innumerables figuras azules salieron corriendo. Los demonios marinos contaban entre decenas de miles. Estas criaturas agitaron el cielo desbordando olas, desorientando los océanos. Esto es exactamente lo que quise decir. Estos tipos son extremadamente problemáticos. Al atacar, enviarán grandes grupos que suman al menos decenas de miles. En los momentos más peligrosos, podría haber más de 1 millón de demonios marinos. Incluso los poderosos y antiguos sirvientes divinos se estaban poniendo ansiosos. Las circunstancias no eran optimistas, porque olvidar millones, incluso cientos de miles fue suficiente para enterrarlos a todos aquí. Capa tras capa de asesina rosa azul claro. Símbolos misteriosos parpadearon cuando una intención asesina llenó los cielos. Esta fue una gran formación de fondo marino que podía torcer y matar a todos en el aire. El supremo demonio marino ha dado la orden de sellar esta región. Cualquiera que transgreda debe ser asesinado sin excepción. Una voz fuerte se transmitió desde dentro de la ócea. Fugarse. Tenemos que irnos rápidamente. Un sirviente divino sacó un cuerno de bestia y sopló con sonidos de wow. El ruido era como un trueno, rompiendo los interminables símbolos azules. La piel de la bestia se iluminó como si hubiera sido encendida, volando rápidamente. Era obvio lo aterrador que era ese cuerno de bestia. El sonido que producía era como el grito de las deidades, penetrando a través de todo en el camino. Destrozó los símbolos azules para abrir un camino. Era uno de los tesoros antiguos de las montañas divinas, dejado con ellos precisamente para este tipo de situaciones peligrosas. Solo después de huir lejos, todos finalmente se calmaron. Se sentía como si el mar estuviera lleno de peligros. ¿Qué tipo de accidente ocurrió? ¿Qué pasó? ¿La gente ante nosotros provocó algún tipo de desastre? ¿Por qué siento que el mar está lleno de intenciones asesinas? ¿Podría ser que el palacio del dragón del fondo marino o una deidad suprema del océano se vio perturbada? Les resultaba difícil calmarse, pero aún avanzaban hacia su destino. 2 horas después, entraron en el gran abismo oceánico. De repente, las aguas del océano se volvieron caóticas. El sonido de las tropas se podía escuchar, sacudiendo a todos hasta el núcleo. Era como si un magnífico ejército cargara hacia adelante, y cuando las lanzas doradas saquearon el aire, la intención asesina inundó el océano y el cielo. Eso es, todos estaban conmocionados. Un caballo negro corría locamente sobre la superficie del agua, como si lo que tratara no fuera agua sino la gran tierra. Sus pezuñas crearon sonidos desgarradores, todo creado por sí mismo. Detrás de él, apareció un humano sin cabeza. Una armadura negra cubría su cuerpo, haciéndolo parecer absolutamente aterrador. Una lanza dorada que apuntaba al cielo se sostenía en sus manos mientras corría hacia ellos. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de criatura encontramos? Todos se alarmaron mucho. El mar era demasiado extraño. Los expertos vinieron corriendo de izquierda a derecha, todos ellos extremadamente excéntricos y extraños. Este experto sin cabeza en particular era aún más extraño.
Un criado divino hizo su movimiento. Con un sonido hong, fue sacudido directamente por esa lanza de batalla dorada. Escupió sangre antes de volar de regreso. No está bien. Este es un santo que murió en el mar durante la era antigua. Aunque esta sea simplemente su fuerza restante, no somos lo suficientemente fuertes como para derrotarla. Date prisa y llama a los grandes expertos supremos para que vengan y nos protejan. Todos estaban conmocionados. Todavía no han entrado en el nido del Kunpen, pero ya se encontraron con oleadas de peligros excéntricos y terroríficos. Sí, esto no está bien. Todo aquí está sellado, ¿podría ser que llegamos al mar demoníaco? No hay forma de llamar a los grandes expertos supremos para que nos ayuden, ya llegamos al nido de Kunpen. Ki. La lanza de batalla dorada cortó, cortando los cielos. Toda la piel de la bestia se cortó por la mitad, y una pequeña porción incluso se cortó en cúbitos. Un grupo de personas comenzó a llorar miserablemente antes de ser hecho pedazos. Mientras Xiao observaba todo esto, su corazón se sacudió. Había tantos expertos dentro del gran mar. ¿Por qué parecía aún más peligroso que los páramos? Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 235. La tierra de la muerte. La piel de la bestia fue cortada en dos por la lanza dorada. Más de 100 hombres explotaron en pedazos, llenando inmediatamente el aire con una neblina sangrienta. La criatura sin cabeza era demasiado poderosa. Nadie podría enfrentarlo de frente. Corre, o nos matarán a todos. Este es un ser sagrado que luchó hasta la muerte en este mar durante la era antigua. Su voluntad de matar nunca se desvanecerá. Incluso los sirvientes divinos fueron sacudidos por ella, y mucho menos los demás. Ninguno de ellos tenía una oportunidad. Wudu, uno de los viejos sirvientes divinos, sacó un cuerno de bestia, que era un tesoro supremo. Sopló un sonido Wudu, y las ondas resultantes se expandieron para azotar al caballero sin cabeza. El resto convocó sus preciados artefactos antes de correr en todas las direcciones. La separación era necesaria, o de lo contrario habrían sido completamente eliminados, muriendo juntos en este campo de batalla. Los sonidos Wu eran ensordecedores. A medida que el cuerno de la bestia irradiaba en todos los colores, las ondas plateadas comenzaron a extenderse y perturbar el mar. Las olas subían y bajaban violentamente, casi tocando el cielo. Sin embargo, la criatura sin cabeza era extremadamente poderosa. Levantó su lanza hacia el horizonte, causando un extraordinario resplandor dorado para cortar todo. Todas las ondas creadas por el cuerno de la bestia fueron desmanteladas. Onglonglon. Los cascos sacudieron el cielo y la tierra. El enorme caballo negro pisó la superficie del mar antes de saltar al aire. Sus pasos eran como un trueno mientras se elevaba, creando una escena absolutamente asombrosa. Los sirvientes divinos estaban aterrorizados porque no podían defenderse de su ataque. No podrían ganar más tiempo incluso si quisieran. Al ver esto, ya no se atrevieron a enfrentarse a esta criatura y comenzaron a huir. Sin embargo, el ser santo sin cabeza era demasiado poderoso. Con un golpe de la lanza dorada, el viento aullaba como un trueno y el mar ruge ferozmente hacia el cielo, derrotando todo. ¡Puh! 6 a 7 poderosos sirvientes divinos explotaron todos a la vez. Sus cuerpos se convirtieron en trozos de carne y huesos blancos manchados de sangre volaron en todas direcciones. Un barrido y todos fueron destruidos. El poder era invencible. El deseo de matar restante de un antiguo ser sagrado solo podría causar una perturbación de esta escala. Llevaba todo delante y no se detendría ante nada. Ser rápido. Los criados divinos que sostenían cuernos de bestia eran los únicos sobrevivientes, y huían tan rápido como podían. La bocina brillaba con una luz preciosa que los rodeaba, llevándolos a una velocidad loca. Correr. Con rapidez. Los rostros de los demás se atenuaron y huyeron en todas las direcciones. Fue un escape de vida o muerte. No eran rival para el caballero sin cabeza, y quedarse aquí seguramente conduciría a la muerte. El mar infinito era vasto e ilimitado. Se separaron durante la fuga, pero muchos aún fueron asesinados. El barrido de la lanza dorada casi abrió el cielo. La sangre se derramó en la distancia. Personas como la niña vestida de púrpura y el niño de cabello verde fueron especialmente atendidos por los sirvientes divinos. Fueron defendidos por artefactos atesorados mientras se movían a la máxima velocidad. Sin embargo, no pudieron evitar el ataque. El santo sin cabeza los persiguió. Agitó la lanza y la luz dorada se elevó. 2 criados divinos se sacrificaron para cubrir la parte trasera, sus cuerpos explotaron poco después. Incluso seres tan poderosos como ellos no podían hacer nada al respecto.
Bloquearlo por la fuerza solo significaría la muerte. Los objetos atesorados se separarían, y las piezas relucientes restantes caerían al mar. Así se veía una actitud de verdadera invencibilidad. No respondió a nadie, pero incluso un ser santo tan poderoso como este había luchado hasta la muerte en la antigüedad, cayendo en este mar. Reunámonos en el mar donde está el nido de Kunpeng. Iremos por caminos separados. No había otra manera. Todos se separaron y se lanzaron lejos hacia los mares prohibidos. En este momento, la supervivencia era lo único que importaba, todo lo demás estaba olvidado. El mocoso diabólico estaba, por supuesto, entre los perseguidos. Sin embargo, después de que todos los sirvientes divinos cercanos habían sido asesinados, se encontró algo más seguro. El caballero sin cabeza se volvió para cazar a otros sirvientes divinos. El caballo galopaba en la otra dirección y pronto se alejó de él. No tiene cabeza ni conciencia. Lo único que queda es el eterno deseo de matar. Cuanto más poderosos son, más peligroso es para ellos estar aquí ya que el agudo sentido del caballero puede detectarlos. ¿Es esto lo que está pasando? Xiao habló consigo mismo. Luego dejó de hablar. Controlando las tijeras del dragón dorado, pronto huyó de la escena y corrió hacia el mar. Después de todo, el ser sagrado sin cabeza ya había muerto en la antigüedad. Ahora estaba bajo una condición peculiar, controlado por un malvado deseo de matar. Ya no era una criatura viviente completa, por lo tanto, después de un tiempo, se hundió en el mar y no volvió a aparecer. Aún así, el equipo de la arcaica montaña divina había sido severamente dañado. De las 300 personas, solo decenas sobrevivieron, y el resto había sido asesinado. Aparte de los sirvientes divinos que sostenían los cuernos de la bestia suprema, el resto explotaría de inmediato incluso con un rasguño de la lanza. Era un prestigio celestial que nadie podía defenderse. Varias horas después, en algún lugar en el fondo del mar, el equipo se reunió nuevamente. Nadie dijo una palabra, y todos parecían miserables. La experiencia fue tan terrible. Ni siquiera habían llegado al lugar prohibido, pero perdieron a casi todos. Esta expedición de descubrir los restos realmente comenzó terriblemente. Tal vez esta fue una señal ominosa. ¿Cómo pudo pasar esto? Todos fruncían el ceño, temerosos de fracasar. Pasaron otras 4 horas y nadie más se había presentado. No hubo más de 60 sobrevivientes, y el resto fueron en su mayoría como muertos. Sin embargo, el hecho más inaceptable fue que algunos adolescentes que eran descendientes directos de la montaña divina también fueron asesinados. Sus sirvientes y guardias divinos también habían muerto casi todos en la batalla. Los únicos que quedaban eran la niña vestida de púrpura, la niña de cabello plateado, el niño pelirrojo, Xiao y el niño hostil de cabello verde. ¿Por qué te pasó esto, mi señora? ¿Cómo le voy a decir al maestro? Un criado divino cubierto de sangre lloraba en voz alta. Una hermosa niña, una criatura de pura sangre, se había marchitado a su lado. Esto no tenía que suceder. Aún no hemos entrado en el nido de Kunpeng. Este lugar no es mejor que la tierra del diablo. Esta región estaba llena de vientos fríos y lluvia torrencial. Muchos lloraban tristemente, e incluso criaturas tan poderosas como las arcaicas montañas divinas no eran invencibles aquí. Ellos también fueron atacados después de entrar en este vasto mar. ¿Todavía podemos hacerlo? La chica de cabello plateado preguntó. Su nombre era Jin Shue, o nieve plateada, y su rostro lleno de tristeza. Esa chica era una buena amiga suya, y ahora que había fallecido, Jin Shue se sintió absolutamente horrible. Ya hemos llegado tan lejos, y el nido de Kunpeng está a nuestro alcance. No podemos rendirnos ahora. Dijo el chico pelirrojo. Se llamaba Qiou, que significa fuego rojo, y era un niño poderoso y de carácter fuerte. Sus ojos resplandecientes eran fuertes como soles ardientes. Debemos obtener el artefacto atesorado de Kunpeng. Es el poder divino incomparable de los 10 salvajes arcaicos más poderosos, por lo que no podemos permitirnos dejar que se vaya a otros. Es tan poderoso que incluso el equilibrio del gran páramo se verá afectado, dijo el chico de cabello verde con frialdad. Su nombre era Qingyun, o nube verde, y tenía los ojos fríos. Varios sirvientes divinos estaban todos suspirando. El peligro les esperaba, pero ¿podrían regresar ahora? Después de ver morir a tantos, irse ahora sería demasiado vergonzoso. Sin embargo, el comienzo de su viaje hasta el momento fue realmente desastroso. Demasiadas personas habían muerto antes de llegar al destino, y como resultado, una sombra se había proyectado sobre la mente de todos. Solo 6 sirvientes divinos habían sobrevivido.
Fruncieron el ceño y comenzaron una discusión. Este viaje va a ser extremadamente difícil. Los restos de Kumpen probablemente se han superpuesto con el antiguo campo de batalla. Cada vez que aparece, esta agua se convertiría en un mar de demonios. En el pasado, los antiguos seres sagrados lucharon por la supremacía aquí con los dioses del mar. Probablemente también estaban luchando por este poder divino. Aunque las posiciones de los sirvientes divinos eran más bajas que las de los The Angels, estas poderosas criaturas eran de hecho la principal fuerza de combate ahora. Su decisión tendría un impacto significativo en el resto de este viaje. Xiao estaba inquieto. Solo había aparecido una pequeña cantidad de criaturas marinas, pero la consecuencia fue horrible, y la ferocidad no fue menos que el páramo. Sintió que este viaje presagiaba desastres en lugar de bendiciones. Ahora que el grupo había perdido más del 90% de sus miembros, ¿tendrían la fuerza para luchar contra los demás? Comenzó a preguntarse cómo les iría a los otros grupos. El cuerno de la bestia comenzó a emitir luz, volviéndose similar a la cresta de una montaña mientras se elevaba por el cielo. Se pararon sobre él mientras contemplaban el vasto mar que tenía delante. Finalmente, después de viajar durante todo un día y una noche, se acercaron al lugar registrado en los antiguos pergaminos. Lo que apareció ante ellos fue un mar de muerte. La mayoría de los intrusos que pisaron allí habían muerto allí. Mientras se acercaban, se escuchó un grito. ¡Detener! El supremo dragón de la inundación ha ordenado que se selle el mar. A nadie se le permite entrar. El sonido provenía de un ave marina que tenía varios zan de longitud con plumas negras y ojos azules. A primera vista, parecía un cuervo. Abrió su boca ensangrentada y les gritó. Es un esclavo marino, una criatura anfibia que puede volar y nadar. Son bastante poderosos y generalmente trabajan para otras criaturas marinas como sus guardias. El demonio del mar supremo estaba esperando y el dragón de la inundación suprema les había bloqueado la retaguardia. Ambos habían ordenado que se sellara el mar. Esta no era una buena señal. ¿Podría significar que las poderosas criaturas marinas también se habían enterado de la situación y se iban a unir a la competencia? Ahora que parar ya no era posible, romper el bloqueo con fuerza era la única opción. Páralos. Fuera del mar prohibido, apareció una escuela de tiburones plateados. Las runas brotaron de sus bocas, convirtiéndose en luces divinas densamente tejidas. Corrieron hacia el cielo antes de atacar a todos. Las criaturas marinas no solo eran enormes, sino también poderosas. Cada tiburón plateado era extremadamente enorme y provocaba que saltaran olas de alta montaña. Las olas fueron infundidas con formidables técnicas preciosas mientras se estrellaban. El sonido Wu comenzó, perturbando el aire. La ondulación plateada del cuerno de la bestia comenzó a extenderse como olas mientras avanzaba. La batalla comenzó. Un lado intentaba entrar y el otro lado hacía todo lo posible para detenerlos. El mar fluctuaba violentamente. Olas azules se elevaron hacia el cielo mientras las runas se cruzaban como un rayo. La batalla fue extremadamente feroz. Las más o menos 10 personas de la arcaica montaña divina usaron su cuerno de bestia suprema para romper el bloqueo y entraron en el aterrador mar de la muerte. Decenas de cuerpos de tiburones plateados quedaron atrás. Todos ustedes son carne muerta. Rugidos furiosos vinieron desde atrás. Del lejano mar aparecían aletas dorsales plateadas. La escena fue extremadamente formidable. Decenas de miles de tiburones estaban estrechamente embalados y llegaron a ellos desenfrenados. Oh, Dios mío, este mar es horrible. El agua sin límites contiene tantas criaturas. Seres poderosos como ellos pueden aparecer en decenas de miles. No hay forma de que podamos luchar contra esto. Incluso los sirvientes divinos estaban petrificados. Esos tiburones plateados no eran criaturas marinas comunes, y todos eran seres poderosos. Ahora que llegaron en un número tan grande, el arcaico equipo de montaña divina no se atrevió a pelear, huyendo pronto como resultado. Finalmente escaparon al mar prohibido, y la niebla se estaba espesando a su alrededor. El agua de mar azul subía y bajaba, y el vapor oscurecía los alrededores. El sol estaba borroso. Cuanto más profundo entraban, más oscuro se volvía. Si las cosas siguieran así, es muy probable que se pierdan. El vapor llenaba el aire y la niebla se enroscaba a su alrededor. Todo estaba en silencio, este lugar estaba en completo silencio. Para entonces, los sirvientes divinos estaban luchando. Apenas podían operar el cuerno de la bestia suprema debajo de ellos. Habían gastado demasiado poder divino aquí, y no podían aguantar mucho más.
Es tan difícil permanecer en el aire aquí como en las leyendas. Este lugar es extremadamente agotador de energía, y cuanto más poderoso es, más poco dispuesto estaría ese individuo para entrar aquí, ya que podrían suceder cosas imprevisibles. Aterrizaron en el mar, usando el cuerno de la bestia como un bote. El cuerno lanzó símbolos mientras navegaba en el vasto mar. Deberíamos estar en el lugar correcto. Me pregunto dónde está el nido de Kumpen. Espero que nada salga mal de ahora en adelante. Dijo un siervo divino. Navegaron hacia adelante. Las aguas estaban tranquilas sin olas. Xiao y los demás no sintieron nada inusual, pero los sirvientes divinos se sorprendieron de inmediato. Fueron suprimidos, su nivel de cultivo debilitado. Cuanto más navegaban, más incómodo se volvía. La sensación de ser reprimida era terrible. ¿Y? Ese no es el caso. A veces, la supresión se levanta. Mi cultivo es fluctuante, muy inestable. Está claro que nos estamos acercando al nido divino arcaico. Aunque algo no está bien. Cuando los poderosos expertos se acercaran al nido divino, sus niveles de cultivo se reducirían gradualmente hasta que se redujeran al nivel de transformación espiritual. La situación ahora era de alguna manera diferente. Las circunstancias son diferentes, y uno no tiene que estar en el reino de la transformación espiritual para ingresar a la tierra prohibida. Parece que incluso seres más poderosos también pueden entrar. Después de viajar durante más de medio día, los sirvientes divinos llegaron a esta sorprendente conclusión después de sus repetidas deducciones y análisis. Se estaban produciendo algunos cambios sorprendentes dentro de esta región oceánica, y era posible que el arcaico nido de Kumpen estuviera a punto de nacer por completo y ya no forzara tales restricciones. Todas las criaturas de la montaña divina se regocijaron e inmediatamente trataron de contactar a los ancianos. Si vinieran los ancianos, entonces las posibilidades de éxito serían mucho mayores. Xiao fue el único que sintió que algo no estaba bien. Estos cambios fueron muy desventajosos para él. El mar prohibido estaba en calma, incluso hasta el punto de sentirse sin vida. Si nadie hablaba, el silencio podría volverlos locos. La superficie del mar era perfectamente plana. La neblina de agua ondeaba en el viento y la neblina se elevaba en el aire. Los alrededores estaban más borrosos que nunca, y el sol estaba casi cubierto. Estaba oscuro a su alrededor. ¿Y? ¿Qué es eso? De repente, alguien gritó sorprendido y señaló al frente donde se podía ver un destello. Apareció un barco del tamaño de una montaña que estaba en una forma terrible. Los símbolos parpadeaban mientras flotaba en la superficie del mar. Ese es un acorazado de la montaña divina meteórica del sur. Lo he visto antes. Dijo Kyo. Él tiene razón. También lo he visto. Asintió Jin Shue. Todos venían de la arcaica montaña divina y se habían visitado. Se habían encontrado con rivales entre los discípulos y descendientes de otras grandes fuerzas, por lo que, naturalmente, sabían acerca de este notable acorazado. Obviamente, la gente de la montaña divina caída del sur había sido atacada y su barco atesorado había sido destruido aquí. No sabían si alguien había sobrevivido. Esto los puso aún más nerviosos. El mar muerto estaba lleno de peligros desconocidos. Si se comportaran con cautela aquí, entonces esos podrían convertirse en sus últimos momentos. La niebla se estaba espesando. Seguían avanzando, pero las cosas en la superficie del mar eran difíciles de reconocer. Todo fue borroso. «¿Puedo ver un barco?», alguien gritó sorprendido y señaló a lo lejos. A través de la densa niebla, apenas podían formar algunos barcos que navegaran lentamente. Algunos eran tan grandes como montañas, y otros solo tenían más de un zan de largo. Las naves estaban separadas una de la otra. Esto es tan extraño. ¿Por qué no hacen ningún sonido? Cuando los barcos estaban más cerca, podían ver luces verdes brillando sobre ellos. El color le daba a los barcos un aspecto miserable, y era un poco aterrador. ¿Cuán antiguos son estos barcos? ¿Cuándo se hicieron? Cuando pudieron ver más claramente, incluso los sirvientes divinos se asombraron. Son barcos perdidos de la antigüedad, llamados barcos fantasmas. No te acerques a ellos, o sucederán cosas terribles y todos podremos ser asesinados. Giraron a otra dirección inmediatamente, tratando de evitar las naves. Jon. Ondas impactantes se levantaron de repente. Enormes torrentes sacudieron el enorme cuerno de la bestia. A pesar de que los símbolos aún brillaban, todavía estaban casi volcados. «Cuidado», gritó Jin Shue. Miró detrás de la chica vestida de púrpura y el horror llenó sus ojos.
El cabello se erizó sobre sus espaldas cuando una enemistad asesina los enfrió hasta los huesos. Las alas de Kunpeng brillaban intensamente en la espalda de Xiao. Lanzó a la chica vestida de púrpura al aire, y él mismo también la esquivó rápidamente. ¡Pen! Un enorme tentáculo golpeó el lugar donde estaban parados. El cuerno de la bestia se sacudió cuando los símbolos brillaron. Se sintió como un terremoto. ¿Cómo te atreves? Los sirvientes divinos operaron el cuerno de la bestia juntos, liberando luz preciosa para defenderse del monstruo. Enormes olas se alzaban hacia el cielo. Un monstruo negro tan grande como una montaña apareció desde el mar, y cada uno de sus tentáculos fue lo suficientemente largo como para alcanzar el cielo. El cuerno de la bestia era un tesoro supremo en sí mismo, sin embargo, el monstruo aún podía enfrentarlo de frente, demostrando lo formidable que debía ser. Fue una figura destacada de los grandes salvajes. Con un sonido onglong, un rayo negro golpeó el cuerno de la bestia, casi lo derribó. Las runas penetraron en el interior, golpeando la preciosa luz que los protegía y atacando a todos. En este momento, el cuerno de la bestia estaba siendo golpeado caóticamente. Todos los sirvientes y guardias divinos se movieron para defender a los adolescentes. El único olvidado en este momento crítico fue Xiao. Después de todo, él era solo un extraño. Cuando el destino de todos colgaba en la balanza, se quedó fuera. Nadie vino a él. Onglong. Una ola de turbulencia lo arrojó y cayó al agua. No está bien. Xiao se sorprendió al ver un tentáculo que venía hacia él como una cresta de montaña. Ah, que se joda. Sus ojos parpadearon. Moviéndose a la máxima velocidad, pisó la superficie del mar y corrió hacia uno de los barcos fantasmas que se habían perdido aquí desde la antigüedad. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.